Cosas que los ecuatorianos decimos normalmente, pero que en realidad están mal. Porque a veces por desconocimiento de la historia, la geografía o simplemente costumbre, terminamos cambiando los términos. Pero hoy vas a aprender cómo se dicen algunas cosas en realidad. Y empecemos con el río Guayas, que en realidad es una ría. Es decir, no es un cuerpo de agua dulce como nosotros lo conocemos, sino que es la desembocadura de un río, la unión del Daule y el Babahoyo, que además se mezcla con las aguas del mar cuando éstas suben en la marea. Es decir, no tiene las características de un río, pero sí algo más parecido a un estero, un gran estero. Por eso el río Guayas no es un río, es una ría. Y ahora dime, ¿cuántas veces has escuchado el término de Palacio de Carondelet para referirse a la Casa de Gobierno ecuatoriana? Pues déjame decirte que ese no es un nombre real. Es solamente una especie como de apodo que le dio Simón Bolívar cuando lo visitó en junio de 1822 y quedó maravillado por los trabajos de decoración interna que realizó el barón de Carondelet. Y es el único que le ha llamado oficialmente como Palacio de Carondelet. Tanto antes como después de él y durante todos los gobiernos republicanos, el edificio recibió el nombre de Palacio de Gobierno de Quito, y ese es un nombre oficial. Continuemos con el de Real Audiencia de Quito, que es el término que usamos generalmente para referirnos más o menos al territorio de la actual República del Ecuador durante la época virreinal, como si se tratara de la provincia de Quito, cuando en realidad la Real Audiencia es un tribunal de justicia. Podríamos decir que sería algo así como una corte provincial de justicia. En realidad el término sería Presidencia de Quito, que es el que recibía jurídicamente el territorio de Quito durante la época virreinal hispana. Y por eso quien gobernaba el territorio no se llamaba Real Audienciado o algo así, sino presidente. Otro es utilizar el término quechua para referirse a la lengua que hablan las nacionalidades indígenas del actual Ecuador, cuando en realidad este es quichua. Y es que si bien nace de este, en realidad el quichua tiene varias diferencias, tanto morfológicas como ortográficas, que son un aporte de las lenguas de sustrato, es decir, las que se hablaba antes de la invasión inca, y por ello son cosas distintas. Y ya que estamos hablando de la época precolombina y justamente de la invasión inca, es un error referirse con este término, el de inca, a todo lo correspondiente al Tahuantinsuyo, pues en realidad solo se aplicaba a la élite que gobernaba. Es decir, el emperador y sus panacas imperiales, algo así como una familia real. Todo el resto de habitantes del Tahuantinsuyo eran de diferentes etnias y nacionalidades, ya sean estos quechuas, chapapoyas, cañaris, etc. Y si hablamos de naciones cuyo nombre ha sido cambiado, tenemos a la Gran Colombia, porque en realidad el término gran nunca existió. Ninguno de los documentos de la época utilizaban esta palabra. En realidad, el nombre oficial del país era República de Colombia, tal como la bautizó Simón Bolívar. Y este término existió hasta el año 1830, en el que se separaron la República de Venezuela, la del Ecuador y la de la Nueva Granada, que era el nombre que adoptó la actual Colombia después de haberse separado. El asunto es que años después, la Nueva Granada adoptó nuevamente el nombre de Colombia, y para evitar la confusión, los historiadores decidieron anteponerle el término gran antes de Colombia a la República de la época de Bolívar. Y así ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana a través de algunos nombres que estamos utilizando mal y que tienen otro real. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Además, si conoces algún otro. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.